Bueno, estamos llegando entonces al final del curso. Hemos cubierto un montón de técnicas de ingeniería de variables. Hemos aprendido cómo transformar variables dependiendo de diferentes aspectos y características de la variable. Y lo que vamos a hacer en esta sección es tratar de poner todo esto que hemos aprendido junto dentro de un marco de cómo desarrollamos modelos de Machine Learning de principio en fin, normalmente en diferentes organizaciones. Entonces, para empezar, vamos a recapitular un poco en lo que es una pipeline o un proceso de desarrollo de un modelo de Machine Learning. Un proceso típico de aprendizaje automático ocurre de la siguiente manera. En primera instancia recibimos los datos que pueden venir desde diferentes fuentes. Por ejemplo, podemos tener datos en nuestras propias bases de datos, o podemos acceder a datos que están disponibles online y son públicos, o podemos acceder a datos llamando a APIs de otras organizaciones. Una vez que tenemos los datos, los científicos de datos normalmente hacemos un análisis de estos datos profundos para entender qué tenemos en esas variables. Luego vienen los pasos de ingeniería de variables, en donde transformamos estas variables de manera que podamos utilizarlas en modelos de Machine Learning. Y luego podemos elegir a las variables que son más predictivas y entrenar un modelo de aprendizaje automático. Y si este modelo le brinda valor al negocio o a la organización, podemos elegir ponerlo en producción de manera que podemos utilizarlo, por ejemplo, online. En este curso hemos cubierto un poquitito acerca de cómo analizar los datos que tenemos en nuestro set de datos y un montón acerca de las diferentes técnicas de ingeniería de variables que podemos aplicarle a los datos crudos de manera de dejarlos en un estado útil para utilizarlos en modelos de aprendizaje automático. Durante el análisis de datos, lo que hacemos normalmente es familiarizarnos con el tipo de variables que tenemos en nuestro set de datos. Entonces, podemos ver, como describimos en la sección 2 del curso, que tenemos variables numéricas y categóricas, que pueden ser discretas o continuas en el caso de las numéricas, o nominales u ordinales en el caso de las categóricas. Podemos tener variables de fecha y hora, podemos tener variables mixtas, y también podemos tener otros tipos de variables, como por ejemplo texto e imágenes. Durante el paso de análisis de datos, también nos familiarizamos con la presencia de datos faltantes en nuestras variables. Entendemos si tenemos cadena de caracteres que necesitamos transformar a números para utilizarlos en modelos de aprendizaje automático, por ejemplo con scikit-learn. Entendemos si las variables siguen algunas condiciones o supuestos de modelos lineales. Nos familiarizamos también con las distribuciones de las variables numéricas. Podemos, si queremos, intentar entender si hay valores extremos dentro de estas variables. Y luego también podemos comparar la escala de las variables y dependiendo del modelo que tenemos, podemos elegir si queremos hacer reseteo de la variable, de los valores de la variable o no. Es decir, para el final de la etapa de análisis de datos tenemos una buena idea de qué tipo de variables tenemos y qué tipo de técnicas de transformación de variable, qué tipo de ingeniería de variable necesitamos aplicarle a estos datos para poder utilizarlos en modelos de producción automática. Entonces, entrando en el paso de ingeniería de variables, podemos hacer uno o más de las transformaciones que ves en esta diapositiva, en donde extraemos nuevas variables a partir de fechas y horas, como hemos descrito en la sección 12 del curso, o creamos nuevas variables a partir de variables mixtas, como describimos en la sección 11. Podemos hacer imputación de datos faltantes, como describimos en la sección 4, o codificar variables categóricas, como describimos en la 6. También podemos transformar variables numéricas con transformaciones matemáticas o aplicar discretización, como describimos en las secciones 7 y 8. También podemos eliminar valores extremos y poner o no las variables en las diferentes escalas, como algunos de los pasos de ingeniería de variables para poder transformar el dato crudo en un dato que pueda ser utilizado en modelos de predicción.
Lo que sucede normalmente es que hacia el final de este proceso nos encontramos con este tipo de Jupyter Notebook chorizo, en donde tenemos un montón de información acerca de todas las transformaciones y cómo esto ha afectado a nuestras variables. Y este notebook es con frecuencia bastante difícil de entender, bastante difícil de reproducir. Es difícil obtener predicciones en set de datos distintos al que usamos para construir este notebook. Y también es bastante difícil de poner en producción. Entonces, lo que podemos hacer es intentar optimizar esta transformación de variables en lo que se llama un pipeline o una tubería en español. Y la característica de este pipeline es que es una secuencia de pasos de transformación de variables clara y concisa. Es un bloque de código nítido y claro. Es reproducible, es decir, que si tomamos este pedazo de código y lo corremos en dos sistemas diferentes, deberíamos obtener el mismo resultado. Es muy útil para poder predecir valores en nuevos set de datos, diferente del que utilizamos para entrenar esta pipeline. Y también por esto mismo es bastante más fácil de poner en producción. Para ir familiarizándonos con cómo luce una pipeline, podemos ver acá en este bloque de código cuáles son las características de una pipeline. En principio, importamos el objeto pipeline de scikit-learn y lo que hacemos es acomodar dentro de este objeto los diferentes pasos de transformación que queremos realizarle a los datos. Por ejemplo, en esta pipeline que vemos acá como ejemplo, primero hacemos imputación de variables numéricas, luego imputación de variables categóricas, diferentes variables en cada caso. Luego hacemos codificación de variables categóricas y finalmente introducimos un modelo de clasificación por árboles de gradiente de potenciación. Vamos a cubrir más acerca de la pipeline de scikit-learn en el próximo video, pero lo que quiero ir adelantándote es que si utilizamos este bloque de código, entonces entrenar cada uno de estos transformadores que hemos descrito a lo largo del curso se convierte muy fácil porque solamente haciendo pipeline.fit y pasando el set de entrenamiento y el target, entrenamos todos los transformadores que se encuentran dentro de la pipeline y para obtener un set de datos transformado, si es que no tenemos el predictor dentro de la pipeline, lo único que tenemos que hacer es poner .transform y pasar cualquier set de datos que queramos transformar. En este caso pasamos primero el set de entrenamiento, luego el de prueba y luego podemos pasar incluso datos online. Eso es todo por esta intro. En el siguiente video vamos a aprender un poco más acerca del pipeline de scikit-learn y luego vamos a poner todo en práctica utilizando Jupyter Notebooks.